Me siento raro así entrando por el pasillo, así bien raro, nada que ver. Ya saludó al que tiene a su lado, si no, dele un abrazo al que tiene a un lado. Dígale, qué bueno que estás aquí, gracias por acompañarnos, qué buen tiempo. Dile al que está a tu lado, qué bueno que estás sentado junto a mí. ¿Alguien más está feliz porque ya tenemos pantallas? Estamos trabajando en todo lo demás, poco a poquito nos vamos estableciendo en nuestra nueva casa. ¿Alguien está feliz por nuestra nueva casa? Antes de comenzar, ¿alguien puede traer? Bueno, no, ya no, pero ya están ahí todos. Pero ¿qué tal si le damos un aplauso a Dios por la vida de Gaby, que es la directora de Chicos Restauración, y a todos los maestros? Denle un aplauso fuerte a Dios por lo que hicieron ayer. Estuvo increíble. Si usted trajo a sus niños, trajo invitados, qué bueno, la pasaron súper bien. Hasta los que estábamos aquí nos tocó un poquito de todo lo que ellos hicieron. Y prepárese para la próxima actividad de Chicos Restauración, que va a estar muy buena. Y a mí, ¿sabe qué es lo que? Estos problemas son buenos porque la actividad de chicos estuvo increíble, ¿verdad? Estuvo muy buena. Eso quiere decir que la de jóvenes el 15 de febrero va a estar mucho mejor. Eso. Así que a los jóvenes ahora les pusieron una vara aquí bien alta. Así que vamos a ver qué, vamos a tirar la casa por la ventana y a todos por la ventana también, y de todos de una vez, ¿verdad? Levante su mano derecha conmigo y repita bien fuerte después de mí: y Él nos hará más fuertes que nunca. Alguien dele un aplauso fuerte a Jesús. Gloria a Dios. Hoy quiero comenzar una serie de mensajes relacionados con proceso. Así se va a llamar, proceso o procesos, o no tiene nada que ver con la revista ni el periódico, pero así se va a llamar el mensaje, procesos. Y hoy quiero comenzar hablando de Simón a Pedro. Dígalo conmigo: de Simón a Pedro. Y esto es una verdad, y la verdad es esta: nada comienza siendo grande. Dile al que está a tu lado: nada comienza siendo grande. Nada comienza siendo grande. Nada comienza siendo grande. Y en nuestro caminar con Dios, ¿cuántos están caminando con Dios y Dios está caminando con ustedes? Y en nuestro caminar con Dios no existen los atajos. Dile al que está a tu lado: no existen los atajos. No existen los atajos. No existen los atajos. Y los que se toman, cuando tú y yo decidimos tomar un atajo, queremos ganarle tiempo al tiempo, o hacer algo que reduzca el tiempo que nos pueden tomar algunas cosas. Tú y yo podemos terminar en otro lugar o terminar de vuelta en el punto de partida, porque no existen los atajos. Cuando tú y yo queremos brincarnos eso, terminamos o en otro lugar o de vuelta en el punto de partida. ¿Por qué? Porque Dios se encargará de que crezcamos. Levante su mano derecha conmigo. Dios quiere que crezcas. Dilo conmigo: Dios quiere que crezca. Di conmigo esto: Dios quiere que madure. Y Dios quiere que me haga responsable. Dios quiere que me haga responsable. Dios quiere que crezcas, Dios quiere que madures, Dios quiere que seas responsable, porque Él quiere que tú y yo seamos lo que Él siempre ha soñado que seríamos. Filipenses capítulo 1, verso 6. El apóstol Pablo habla de este pasaje en estas líneas, en esta carta a Filipos, y es algo extraordinario. Y dice esto: y estoy seguro. En algunas versiones dice estoy convencido. En otras versiones dice estoy persuadido. Es exactamente lo mismo: estoy seguro, estoy convencido, estoy persuadido que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Dile al que está a tu lado: tenme paciencia. Dios está trabajando conmigo. Dios está trabajando conmigo. Y ahora dile al que está a tu lado: ahora dile al que está a tu lado: ahora yo te tengo paciencia, porque tú tampoco estás terminado. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en estas pequeñas líneas, en este pequeño verso? El apóstol Pablo nos está diciendo que hasta que Jesús vuelva, usted y yo estamos sujetos o sometidos a un proceso.
Hasta que Jesús vuelva, usted y yo estamos sujetos o sometidos a un proceso. Ahora, esto no quiere decir que sea sencillo, El proceso no es sencillo. Tampoco quiere decir que sea cómodo. El proceso ni es sencillo, ni es cómodo. Incluso no es algo divertido. Yo todos los lunes a las 7:15 de la mañana me pregunto si es necesario que Ana Jimena termine la escuela. Porque ni es sencillo, ni es cómodo, ni es divertido. Apenas está en el kinder. Y digo, ¿será necesario? Y volteo y la veo y digo, es necesario, porque ni es sencillo, ni es cómodo, ni es divertido. Pero puedo asegurarle que al ningún proceso ser cómodo, divertido ni sencillo, ¿qué es lo que hace que se disfrute? Porque el proceso se debe disfrutar. Diga conmigo, el proceso se debe disfrutar. ¿Cuándo disfrutas el proceso? ¿Cuándo disfruto el proceso? Cuando pongo la mirada en el resultado. Comienzo a disfrutar el proceso cuando pongo la mirada en el resultado. Cuando sé lo que va a producir, cuando sé lo que está sucediendo, tengo presente el resultado. Entonces el proceso, aunque no es cómodo, aunque no es sencillo y aunque no es divertido, vale la pena. Aunque no es cómodo, ni sencillo, ni divertido levantarme a las 7:15 de la mañana para despertar a mi hija de 4 años, para llevarla al kinder, sé que en algún momento ella se va a levantar sola. Ella va a asumir sus responsabilidades sola. Ella habrá madurado, ella habrá crecido, porque alguien estuvo dispuesto a resistir mientras el proceso no era cómodo, sencillo, ni divertido. En ese momento yo comienzo a entender que el proceso, además de proceso, tiene propósito. Porque proceso sin progreso no es proceso. Hay un montón tenía un amigo que se acercaba conmigo. Cada vez que hablaba con él me decía, Toño, es que estoy en un proceso de Dios. Y yo lo veía igual. Yo le decía, sí, yo creo que estás en un proceso de Dios, pero proceso sin progreso no es proceso. Porque ¿cuántos se acuerdan cuando eran bebés? ¿Sí? Puedes levantar a Emita, Carlita, levanta a Emita. Emita, mira, apenas va a cumplir 1 año. Emita está chiquitita, ¿verdad? Y todos, ay, qué bonita bebé, se ríe, ¿verdad? Todos fuimos así, pero ya ninguno es así. Solo Emma. Todos hemos crecido. Todos se supone que hemos madurado. Se supone que nos hemos hecho más responsables. Se supone que hemos avanzado. Porque el proceso no es cómodo, no es sencillo, no es divertido, pero tiene un resultado. Y el proceso tiene que ir acompañado de progreso. Entonces usted y yo, si estamos en un proceso, ¿cuántos están en un proceso de Dios? ¿Sí? La idea es que hayas progresado. Y a lo mejor tú puedes estar pensando, no, Dios, yo soy perfecto. Bueno, entonces algo está mal porque sigues aquí. ¿Cómo es que Dios no te ha llamado a su presencia? Porque si Él ya terminó la obra contigo, entonces algo está mal. Porque mientras usted y yo estemos aquí, hasta que Jesús vuelva o Él nos llame a su presencia, este proceso no ha terminado. No hemos terminado. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que comisionó, encomendó, le encargó la tarea a los ministerios para que con la ayuda del Espíritu Santo edifiquen a los santos hasta la estatura. Hay una medida a la que usted y yo debemos de llegar. Usted y yo no debemos de llegar a ser como yo quiero ser. Usted y yo no debemos de llegar a ser como alguien más es. Usted y yo tenemos una estatura, tenemos una medida, tenemos un estándar al que debemos de llegar. Y es Efesios capítulo 4, versos 12 al 14. ¿Puedes quitarle un poquito de eco? Ellos tienen la responsabilidad, Efesios capítulo 4, versos 12 al 14. Dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios
para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia. Está hablando de los ministerios, está hablando del apóstol, evangelista, profeta, pastor y maestro, y así como en el orden. Y edifiquen a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso, ponga atención, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. Entonces madurez no está relacionado a la edad. Madurez está relacionada con qué tanto me he dejado procesar. Madurez está relacionado con qué tanto he permitido que el proceso continúe en mi vida hasta alcanzar una estatura. Porque usted y yo podemos tener muchos años en Cristo. Usted y yo podemos ser de cuna cristiana, usted y yo podemos ser de toda la vida en Cristo, pero si no hemos permitido que Dios utilice, uno, circunstancias, dos, personas, y tres, Él mismo para procesar nuestra vida, usted y yo seguimos siendo inmaduros como los niños. Porque la madurez no depende de la edad. La madurez depende por con qué tanto me he dejado procesar. ¿Con qué tanto he dejado que Dios trabaje conmigo? ¿Con qué tanto he dejado que Dios trabaje en mi carácter? ¿Con qué tanto he dejado que Dios trabaje en mis emociones? ¿Con qué he dejado que Dios trabaje con mi personalidad? ¿Con qué tanto he dejado que Dios trabaje con mi vida espiritual? Si no, seguiré siendo inmaduro, y entonces se levantará alguien que con mentiras tan hábiles que parezcan verdad me va a terminar por arrastrar. Y uno termina, ¿y cómo llegué aquí? Bueno, porque nunca te dejaste procesar. Y como nunca te dejaste procesar, entonces algo vino, te arrastró y te llevó. ¿Por qué? Porque eras inmaduro. Entonces la inmadurez o la madurez no está relacionada con la edad, está relacionada con qué tanto me dejo procesar. Así que dile al que está a tu lado, déjate procesar. Déjate, como que... Dígaselo, déjate procesar. Así serio, voltea a verlo y díselo serio, déjate procesar. Déjate procesar. Y quiero que veamos a través de la vida del apóstol Pedro cómo todo cambió. Y yo quiero afirmar algo, todos los cambios duelen. Todos los cambios duelen. La mayoría de los que estamos aquí nos hemos mudado de una ciudad a otra. Poquitos son los que han nacido en Cancún, quizás los más jóvenes, como yo no, pero como los más jóvenes. Quizás algunos nacieron aquí, pero la mayoría de nosotros, el 80% de los que estamos aquí, nos hemos mudado de una ciudad a otra. Y todos los cambios duelen. El dejar tu ciudad y voltear para atrás y ver que se quedan ahí los panuchos, el caldito de pavo, la sopita de macarrones, el pescado frito. Y ves cómo el bello puerto de Campeche se va quedando atrás, y ahora te vas asomando a las playas azul turquesa de Cancún. Y todos los cambios duelen. Todos los cambios duelen. Y si Dios quiere que cambies, tienes que saber algo, te va a doler. No quiero. Bueno, vas a seguir siendo inmaduro. Porque mientras resistamos el dolor, más rápido vamos a entender a dónde Dios nos quiere llevar. Quiero que veamos a través de la vida del apóstol Pedro cómo sucede esto. Juan capítulo 1, verso 40 al 42. Juan capítulo 1, versos 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús.
Ahora, para que usted entienda un poquito de contexto, Juan el Bautista está predicando. Juan tenía sus discípulos, Juan tenía gente que ya lo seguía. Y de pronto un día se levanta la mañana y dice: hey, ahí está el Cordero de Dios, el que en realidad quita los pecados del mundo. Él es la voz, Él es de quien yo anuncié, a quien yo le preparé el camino, Él es. Y de pronto todos empiezan a seguir a Juan y dejan de seguir a Juan y comienzan a seguir a Jesús. ¿Tú crees que eso no le dolería? Que todos vengan contigo y de pronto todos vayan con el otro. Yo me imagino a Juan diciendo: se van a ir. Pero después alguien le pregunta a Juan: Juan, ¿no te duele que todos ahora sigan a Jesús? Y ese del que tú hablabas, ahora todos lo sigan a Él y todos tus discípulos ahora sean discípulos de Él. Y Juan entiende que es parte del proceso y que los cambios duelen, pero son necesarios. Y Juan responde: es necesario que yo disminuya para que Él crezca. Yo solamente soy una voz en el desierto que clama: enderezad calzada al Señor. Yo solamente soy la voz antes de Él. Él es la razón. Era un cambio y Juan tenía que aguantar. Entonces, Andrés era uno de los que seguía a Juan. Y después de que sucede todo esto, comienza a seguir a Jesús. Entonces Andrés fue a buscar a su hermano, que se llamaba Simón, y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Jonás. Hijo de Juan tienen otras versiones, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Tenemos que entender algo bien importante. Proceso es igual a promoción. El proceso de la vida de Simón termina promocionando a Pedro. Y en las próximas ocasiones hablaremos un poquito de esto. Pero Jesús, en su primer contacto con Pedro, ya está hablándole de lo que sería su vida más adelante. Me encanta porque traen a Simón, pero cuando Jesús ve a Simón, en realidad no está viendo a Simón, está viendo a Pedro. Entonces, cuando tú y yo nos paramos delante de Jesús, Jesús no está viendo tus dificultades, Jesús no está viendo tus incapacidades, Jesús no está viendo tu pecado, Jesús no está viendo tus problemas, Jesús no está viendo tus conflictos. Jesús está viendo la persona que te vas a convertir por ahora caminar cerca de Él. Y desde ahí es de donde Él habla. Por eso cuando Simón se encuentra con Jesús, Jesús lo primero que le dice: tu nombre es Simón. Unos te conocen por Simón, pero a partir de ahora, después de caminar conmigo, después de encontrarte conmigo, después de que dejes que yo a través de estos años que vamos a caminar juntos, procese tu vida, serás conocido como Pedro. Así que yo le aconsejo que usted se deje procesar. Porque Jesús no empieza un proceso sin antes haberlo terminado ya. Jesús alcanza a alguien porque Él ya vio algo en ese alguien. No es para ver, a ver qué pasa. Bueno, vamos a alcanzar a Jared, a ver si Jared logra hacer algo en la vida. No. Jesús ya vio desde el futuro que Jared va a lograr algo en la vida. Entonces lo tiene que alcanzar en su presente para darle sentido, dirección, propósito, destino, para que entonces el proceso de la vida que Dios usará, las circunstancias, las situaciones y personas, incluso Él mismo, formen al que seremos más adelante. Ya tiene la idea final. Di conmigo: Jesús ya tiene la idea final. Ya tiene el punto a donde vamos a llegar. Ya sabe lo que hará con nosotros. Entonces el proceso de la vida de Simón lo lleva por varios momentos importantes hasta ser Pedro. El primero de ellos es el capítulo y el verso que leímos del Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 40 al 42. En la segunda parte, en el verso 42, le dice: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Pedro, te llamarás Pedro. Entonces, ¿qué significa eso? Lo primero que sucede en el proceso al que Dios nos mete es que Dios nos entrega identidad. Muchos de nosotros llegamos sin identidad a Jesús.
llegamos con ideas mal concebidas y llegamos con traumas psicológicos por causa de nuestras heridas del pasado y los errores de otros. Y entonces llegamos sin saber quiénes somos. Y lo primero que Jesús hace con la vida de Simón es decirle: tú eras conocido de una forma, pero ahora serás conocido de otra. Eso se llama identidad. Y lo primero que el proceso de Dios, al que Dios nos empieza a encaminar, es identidad. Dios quiere que tú tengas identidad, que sepas quién eres. Si sabes quién eres, sabes lo que puedes hacer. Y si sabes lo que puedes hacer, sabes aquello en lo que te puedes convertir. Identidad. Segunda cosa, Marcos capítulo 1 verso 17 es una historia paralela a Juan capítulo 1 versos 40 al 42. Y en esta historia paralela, el escritor del evangelio de Marcos relata como la siguiente parte de toda la historia. Y dice esto: Jesús los llamó: vengan, síganme. Diga conmigo: seguirlo. Entonces la segunda cosa que Jesús hace en el proceso de la vida de Simón para llevarlo a convertirse en Pedro es darle propósito. Y el propósito de nuestra vida no es ser famosos. El propósito de nuestra vida no es llenar iglesias. El propósito de nuestra vida no es ser multimillonarios. El propósito de nuestra vida no es ser extraordinariamente poderosos. El propósito de nuestra vida es seguir a Jesús. Ven, sígueme. Propósito de nuestra vida está en seguir a Jesús. Y mientras seguimos a Jesús, cuando estaban ahí, cuando Jesús habla en Marcos capítulo 1 versos 17 y le dice: Jesús los llamó: vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. ¿Qué es la tercera cosa que Jesús agrega al proceso de la vida de Simón antes de ser Pedro? Propósito. Destino. Jesús los llamó: vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Cómo pescar personas. Ahora hay un destino. Ahora sé para qué nací. Ahora sé hacia dónde voy. Ahora sé lo que tengo que hacer. Ahora sé en quién me voy a convertir. Ahora sé para qué Dios me dio estas habilidades. Yo me imagino a Pedro pescando ahí y preguntándose: híjole, ¿será esto todo el final de mi vida? ¿Habré nacido para ser un simple pescador? Y de pronto se topa con Jesús y le dice: sí, naciste para ser un pescador, pero no de peces, sino de personas. Ese es tu destino. Entonces el proceso tiene estas tres cosas. Lo primero que el proceso al que Dios nos mete es en esto. Lo primero que el proceso produce en nuestra vida es identidad, propósito y destino. Porque sin eso tú y yo no tenemos rumbo. Si tú y yo no sabemos quiénes somos, no sabemos para qué estamos. Y si no sabemos para qué estamos, no sabemos lo que podemos hacer. Y si tú y yo encontramos nuestra identidad, levante su mano derecha conmigo y diga esto: si recupero mi identidad, asumiré mi posición y ejerceré mi autoridad. Si yo sé quién soy, sé lo que puedo hacer. Y si sé lo que puedo hacer, sé en lo que me puedo convertir. Pero todo comienza de saber quién soy. Entonces por eso cuando Jesús se topa con Simón, lo primero que le dice es identidad. Tú eras Simón, que significa caña batida por el viento. Pero ahora por tener contacto conmigo, pero ahora por caminar conmigo, pero ahora por dejarte procesar en estos años que vamos a estar juntos, pero ahora por sujetarte, por someterte al proceso en el que vamos a estar, ya no serás conocido como una caña batida por el viento, serás conocido como una piedra inamovible. Identidad. Pero luego de todo eso, el proceso de la vida de Pedro, de Simón, continúa. Y usted sabe que de pronto en Mateo capítulo 16 Jesús avienta la pregunta que hemos hablado en otras ocasiones: ¿quién dice la gente que soy? Y toda la respuesta. Y luego Pedro Jesús dice la pregunta: ¿y para ustedes quién soy? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: tú eres, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No eres tan inteligente como para saberlo. Alguien te lo tuvo que haber contado. Y toda la historia, ¿no? A ti te daré las llaves del reino. Entonces la revelación de quién era Jesús le abre la puerta a Pedro para vivir cosas que otros no tenían chance de vivir. Le entregan unas llaves. Pero versos después,
Jesús comienza a decir que le era necesario ir a Jerusalén, padecer y morir y resucitar al tercer día, de mano de los ancianos, de los escribas, de los principales sacerdotes y toda esa historia. Y Pedro lo toma aparte y le dice: Jesús, ¿no tienes otro plan? No hay otra manera de que suceda esto, Jesús. Como que este proceso está muy difícil. Y Jesús se voltea y le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. O sea, primero era el de la revelación y ahora es el diablo. Algunos piensan que Pedro tenía problemas emocionales. La verdad es que para mí era de los más equilibrados. Porque que te digan primero que eres de Dios y luego que te digan que eres el diablo y no irte, muestra bastante equilibrio emocional. Algunos por menos se van. Jesús va caminando y se voltea y le dice: ustedes todos están conmigo por el pan que les doy. ¡Fum! Salen un montón. Y voltea y luego les dice: si ustedes también se quieren ir, órale. Y Pedro se voltea y dice: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Y bueno, que te digan que eres, que wow, qué increíble, que Dios te está usando, ¿verdad? ¿A cuánto les gusta que les digan eso, verdad? Sí. Pero ¿a cuánto les gusta que le digan que son del diablo? A nadie le gusta que te digan que eres del diablo, que eso que estás haciendo es del diablo. Ay, pastor, ¿eh? Y no se lo dijo cualquier persona, no se lo dijo el de al lado, se lo dijo su líder. Y no se fue. Estaba el proceso en las emociones de Pedro. Y sucede todo eso. Luego Jesús se para frente a él y le dice: Pedro, fíjate que Satanás me pidió tu vida para zarandearla. Y Pedro dice: ay, gracias, Señor, qué bueno eres, cuánto te amo, tú eres extraordinaria, tu amor y tu gracia, tu misericordia me van a proteger, tú me libraste de todo eso. Y Jesús le dice: no, yo le dije que sí. Nada más que oré para que tu fe no falte y cuando salgas de ahí confirmes a tus hermanos. Días después Pedro termina negando a Jesús. Y en la última ocasión en la que Pedro niega a Jesús, las miradas se encuentran. Y yo me imagino la mirada de Jesús y la de Pedro. Y Pedro, y Jesús: te lo dije. Y todavía ahí Jesús seguía trabajando en la vida de Pedro, llevándolo a limpiar algunas cosas, a cambiar a ese Simón fluctuante, a ese Simón inestable, a ese Simón guiado por sus emociones. Estaba llevándolo a convertirse en un hombre firme. Que eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. O sea, yo no estoy diciendo que no tengas emociones, no estoy diciendo que te conviertas en un robot, no estoy diciendo que no sientas. Lo que estoy diciendo es que no te dejes guiar por lo que sientes, que no te dejes guiar por tus emociones, sino que te lleves y te guíes por la voz de Dios. Y la voz de Dios lo primero que querrá hacer es que te afirmes. Y eso es un proceso y duele. Entonces Pedro niega a Jesús y vuelve al lugar donde Jesús lo había encontrado. Vuelve a la barca, vuelve a pescar y otra vez no pesca nada. ¿Por qué? Porque Pedro no había nacido para pescar. Pedro había nacido para Jesús. Entonces comienza una cuarta cosa que sucede en la vida de un ser humano, en la vida de una persona que está en el proceso con Dios, y se llama restauración. Después del desayuno, Juan capítulo 21, versos 15 al 17. Juan capítulo 21, versos 15 al 17. Esta es la escena después de eso. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos. Le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta a mis ovejas. Eso es un proceso de restauración. Pedro había metido la pata, Pedro había cometido errores, pero a pesar de sus errores, Jesús seguía confiando en él.
Jesús seguía teniendo algo especial para Pedro. Jesús seguía creyendo en Pedro. Y eso es extraordinario, porque una de las definiciones de restauración es encontrar a alguien que estaba sin rumbo, sin destino, pero con un llamado especial, y volverlo a poner en el lugar al que pertenece. Entonces lo que Jesús está haciendo con Pedro es diciéndole: hey, sí cometiste un error, Pedro, sí dudé de tu amor, Pedro, sí está complicado lo que hiciste, negarme 3 veces, yo te avisé, Pedro, pero además de eso, a pesar de todo lo que hiciste, yo sigo creyendo en ti. Lo que Jesús está haciendo es restaurando el corazón de Pedro, sanando el corazón de Pedro, limpiando el corazón de Pedro. ¿Alguna vez te has lastimado y te has hecho una herida que tiene que ser curada? ¿Sí? ¿Alguien se ha lastimado con una herida que tiene que ser curada? Que tienes que ir al médico y te tienen que quitar la curita o la venda o la gasa, y te tienen que lavar la herida. Yo recuerdo que una vez Adri estaba ayudando a una hermana que le estaba lavando una herida. Híjole, yo nada más veía que a la hermana le dolía más el lavado que la herida, porque estaba tallada. Adri le tallaba y le tallaba porque estaba todo sucia ya la herida. Ay, había que tallarle. Yo me imagino que eso es exactamente lo que estaba sucediendo en el corazón de Pedro cuando Jesús le estaba preguntando: ¿me amas? Estaba lavando la herida. ¿Me amas? ¿Me amas? Si te amo, si te amo. Pues nadie dice que sea fácil, nadie dice que sea sencillo, nadie dice que sea divertido, pero es necesario. Si esa herida no se lava, puede terminar por infectar todo el resto del cuerpo. Eso se llama gangrena, ¿verdad? La sangre se pudre, se ensucian los huesos, se empiezan a contaminar los huesos, el torrente sanguíneo se contamina, y lo que comenzó así puede terminar matándote, o puede terminar haciendo que pierdas una de las extremidades o alguna parte de tu cuerpo por no atenderlo. Entonces, que Jesús lo que está haciendo es lavando la herida. Dile al que está a tu lado: déjate lavar la herida. Déjate lavar la herida. Te va a doler, pero déjate lavar la herida, porque si no te dejas lavar la herida, puede terminar peor. Y habrá que limpiarlo y limpiarlo. Y Pedro: ¿me amas, hijo de Jonás? Y luego lo extraordinario es que le llama: Simón, hijo de Juan. Hey, ¿te acuerdas quién eras? ¿Me amas? Entonces alimenta a mis ovejas. Y eso es el proceso en el que Dios nos mete, y se llama restauración. Y la última cosa, quinta cosa de la que quiero hablar hoy, es comisión. Comisión. Hechos capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Es el primer mensaje, la primera predicación de la iglesia después de la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Es el primer mensaje. ¿Y quién lo da? Pedro, el hombre procesado. El hombre que había sido encontrado en una barca. El hombre que había tenido que dejar a su padre. Eran los hijos de Zebedeo. Tú te imaginas a Pedro diciendo: papá, ahí nos vemos. Y el papá: ¿y ahora qué hago con todo esto? Y luego yo creo que Jesús fue tan firme con Pedro, o Pedro estaba tan decidido a no abandonar a Jesús porque que te sanen a la suegra. Eso merece valor. Y Pedro dijo: este sanó a mi suegra, yo no lo puedo abandonar. ¿Cuántos aman a su suegra? Yo amo a mi suegra, yo amo a mi suegra. Ahí en Campeche. Gracias a Dios. Entonces Pedro dio un paso adelante. El que era inestable, el fluctuante, la caña batida por el viento, el que tenía las emociones, al que le dijeron que un día era de Dios y otro día era del diablo, el que negó a Jesús, el que se escondió, el que le preguntaron: ¿tú andabas con ellos? Y dijo: no, yo no. El que tú hablas como ellos: no, yo no. El que le dijeron: es que tú estabas con ellos, yo ni lo conozco. Ese mismo ahora da un paso adelante. Ya no es Simón, ahora es Pedro.
¿Qué lo llevó a hacer de Simón a Pedro? El proceso. El proceso. No hay comisión sin proceso. ¿Cuánto les gustaría que Dios les comisionara algo? Les encomendara algo. Puedes levantar tu mano si te gustaría que Dios te encomendara algo. Te tienes que dejar procesar. Y otra cosa, el proceso nunca es como yo quiero, pero siempre es como yo necesito. A mi suegro no le gustan las inyecciones, y siempre que va al doctor, él pide pastillas. Siempre. Algo al doctor, pastillas. A mí deme pastillas, yo no quiero inyecciones, deme pastillas. Pero hay días en que las pastillas no son suficientes y hay que poner inyecciones. ¿Por qué? Porque el proceso no siempre es como yo quiero, pero siempre es como necesito. ¿Por qué Dios no me quita a este hermano que, híjole, donde sea me lo topo? Hasta se sienta al lado de mí. Donde sea lo veo. ¿Por qué por qué Dios me sigue trayendo cerca de esto? ¿Por qué Dios me sigue acercando a personas de esta forma? Porque Dios está tratando conmigo. Dígalo. Dios está tratando conmigo. No se trata del otro, se trata de mí. Dios está tratando conmigo. ¿Por qué? Porque no hay comisión sin proceso. Ayúdame, Charlie, voy terminando. Simón tuvo que pasar por todo esto para que Pedro se manifestara. Todo lo bueno que Dios quiere hacer está dentro de ti. Hay cosas extraordinarias dentro de ti, dones, talentos, habilidades. Hay cosas extraordinarias, sueños, planes, proyectos, deseos, anhelos de tu corazón. Cosas que el mundo necesita conocer, cosas que tus amigos necesitan experimentar, cosas que tu familia necesita recibir. Todo eso está dentro de ti. Pero si Simón no muere, Pedro nunca va a salir. Si no te dejas procesar, todo eso se quedará en un sueño, un anhelo, un deseo, un proyecto, un plan. Pero si te dejas procesar, un día te vas a manifestar. Un día te vas a dar a conocer, un día te van a ver. El proceso es lo que hará salir. Estuvimos en Tijuana hace unos 2 años más o menos, y nos dieron un paseo por el viñedo de Guadalupe, el Valle de Guadalupe en Tijuana. Es un lugar donde hacen cavas de vino y cosas así. Nos llevaron a ver el proceso de cómo hacen el vino. Y los racimos de uvas se ven bien bonitos, grandotes, las uvas grandotas. Ahora ya existen máquinas donde meten las uvas. Todas las cosechan, las de mejor calidad, las que se ven mejor, las que tienen buen color, buen peso, buen olor. Todas las juntan y las meten en una máquina, y la máquina se encarga de molerlas, literalmente casi licuarlas hasta que extraen todo el jugo, para luego pasar al proceso de fermentación y decantación y todo eso, y convertirse en el vino. Pero en los tiempos bíblicos, todas esas uvas se llevaban a un lugar que se llamaba el lagar, y se metían todos los racimos de uvas, y había una persona encargada de pararse sobre las uvas y pisotearlas hasta que las uvas literalmente eran exprimidas por completo para convertirse después en vino. Yo entiendo por qué muchos no alcanzan lo que Dios ha soñado para ellos. Y la razón es porque son esas uvitas que quieren brincar del lagar y prefieren tomar atajos, prefieren evitarse cosas. No, yo mejor no me comprometo, porque sé que si me comprometo Dios me va a procesar, y como no quiero que Dios me procese, no quiero que me duela, pues entonces mejor de lejitos. Estoy bien así, porque sé que si me comprometo, porque sé que si me meto, porque sé que si echo raíces, porque sé que si me quedo en el lagar, alguien va a poner su pie sobre mí
y me va a aplastar y me va a doler y no me va a gustar. Y ahorita somos poquitos, pero un día seremos miles. Y hoy, gracias a Dios, solo hay 2 personas que te digan dónde sentarte. Pero un día estaremos en un lugar donde habrá muchas más personas que te digan dónde sentarte. Y si alguien te dice, ¿se puede correr? ¿Por qué? Si yo llegué primero. Cuando en algún momento, porque va a suceder, yo como pastor te diga, no, el pastor no me quiere, digo que no, me voy de la iglesia porque aquí no se me da oportunidad. Las puertas están abiertas. ¿Con quién vamos a estar? ¿Con quién Dios va a alcanzar sus planes, sus sueños, sus metas? Con los que no se salgan del lagar. Lo mismo sucede con el olivo. Para hacer el aceite de oliva, lo mismo sucede. Hay que aplastar el fruto hasta sacar lo mejor, lo que está adentro. Todas las propiedades están en la fruta, pero hay que aplastarla. Todo lo bueno está en ti, pero hay que, dígalo, de aplastar. Me acuerdo de la canción que siempre cantábamos. A mi pastor le gustó mucho y a mí también me gustaba un montón. Quebranta mi corazón, quebranta mi, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que sos, todo eso lo cantamos, ¿verdad? Es tuyo, te entrego mi voluntad. Pero cuando viene el pedazo de quebrántame, no. Ahí sí no. No, porque quebranto significa que me va a doler, significa que no me va a gustar, significa que habrá cosas con las que no voy a estar de acuerdo que sucedan, significa que habrá momentos en los que yo pensaré que así se debe hacer, pero no se hará así. Y tendré que estar sujeto a decir, pues no es lo que yo quiero, sino es lo que Dios dice. El proceso no será, dile al que está a tu lado, tu proceso no es igual al mío. Tu proceso no es igual al mío. Porque eso es otra cosa que sucede. Juzgamos el proceso de otros porque lo comparamos con nuestro proceso. Y el proceso de otros es diferente al mío. Cada Dios es individual. Al mismo tiempo Dios es colectivo con su familia, pero Dios es individual y trabaja con cada uno y trata con cada uno de diferente forma. Entonces el proceso no será igual en todos, porque no a todos, y no porque a unos les fue de una forma, a ti te tiene que ir así. Dios trata individualmente con cada uno. El proceso no te mejora, diga conmigo, el proceso no me mejora. El proceso me hace parecerme a Cristo. ¿Qué es lo mejor que tú? ¿Cuántos están en Cristo aquí? Levante su mano. ¿Qué es lo mejor que está dentro de ti? Cristo. ¿Qué es lo que tiene que salir? Cristo. ¿Qué es lo que va a hacer el proceso? Destruir a Toño para sacar a Cristo. ¿Quién no quiere dejar salir a Cristo? Toño. ¿Quién va a querer huir al proceso? Toño. ¿Quién va a querer renunciar al proceso? Toño. ¿Quién va a querer abandonar? Toño. ¿Quién quiere salir? Cristo. ¿Quién necesito que salga? Cristo. ¿Quién tiene que bajar? Toño. El proceso quita de mí lo que Cristo no usará y deja en mí lo que Él sí usará. Pedro necesitó ayuda con todo esto. Cuando el Espíritu Santo vino en aquella habitación, aquel Simón temperamental muere para dar a luz a Pedro, quien se convertiría en el apóstol que escribe esto. Primera de Pedro capítulo 1 versos 6 y 7. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Esta
Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firmes en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. El que huyó, el que renegó, el que negó, el que volvió a su pasado, el mismo que era temperamental y un día sacaba la espada y quería cortarle la oreja a otro, el mismo que decía: yo voy a ir a la cruz por ti, Jesús, y horas después estaba escondido, es el mismo que escribe ahora por el proceso, la ayuda del Espíritu Santo. Ahora nos está animando a nosotros a permanecer. ¿Cuál será el resultado del proceso? Que tú y yo permanecemos. Porque razones para abandonar te van a sobrar. Pero ¿dónde estará la evidencia de nuestra fe, de que nuestra fe es genuina? Cuando resistimos el proceso. Tienen que soportar muchas pruebas por un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque las pruebas te van a formar. Nadie se forma en el éxito. Nadie se forma en la cima. Nadie se forma en los días felices. ¿Sabes dónde se forman los hombres? Las mujeres de Dios. En los problemas, en las tribulaciones, en las angustias, en las soledades, en las aflicciones, en los sufrimientos. Ahí es donde se forma. Ahí es donde se forja el carácter. Ahí es donde tomo la decisión de permanecer o huir. Y gracias a Dios que ahora tenemos al hermoso Espíritu Santo para ayudarnos en nuestras debilidades. Y cuando usted y yo queremos abandonar, viene Él y nos dice: no abandones, porque esto es parte del camino, no es tu destino. Este no es tu final. Este que eres ahora y que estás pasando por diversas pruebas, al final, si permaneces firme, traerás gloria, alabanza y mucha honra a aquel que te salvó. Vale la pena permanecer. No va a ser sencillo, no va a ser divertido y no va a ser cómodo, pero valdrá la pena. Cuando te dejes procesar, ¿por qué no le dices al que está a tu lado: que Dios te use? Dile que Dios te use. Que Dios te use para procesarme. Que Dios te use para procesarme. Dígame: pastor, que Dios le use para procesarme. Sí, porque la gente voluntariamente no lo dice. Nadie se pone de pechito: aquí estoy, hazte conmigo. Nadie. Solo algunos valientes, porque resistir el proceso es para valientes. Es para los que tienen la mira puesta en el final, en el resultado. Si yo me dejo procesar, valdrá la pena, porque me convertiré en la imagen de Cristo que el mundo necesita ver. ¿Está listo? ¿O va a huir? No, apenas es el primer mensaje de procesos. Póngase de pie. Vamos a orar. Jesús, hermoso Jesús. ¿Cuántos están pasando por algunas pruebas? ¿Puedes levantar tu mano? Permanece firme. Permanece firme, porque el final es mucho mejor que el comienzo. Y el final es mucho mejor. Hay gente que dice: disfruta el camino. Claro, yo disfruto el camino. Disfruto el camino cuando sé a dónde voy. Cuando no sé a dónde voy, me preocupo en el camino.
Aunque esté muy bonito y haya palmeras y haya paisajes hermosos. Nosotros nos fuimos de luna de miel al sur de Latinoamérica, nos fuimos a Argentina y queríamos ir a la Patagonia, Argentina, y dijimos vamos a irnos en autobús para que son como un día de viaje y vamos a ver el paisaje bien bonito, y allá era invierno y todo nevado, y resulta que nos subimos al camión y estaba más feo eso que montañas y montañas y nada, y no, ay, era una terrible. Pero el camino se empezó a hacer más ligero cuando comenzamos a pensar en el lugar a donde íbamos. Veíamos las fotos de aquel lugar que habíamos pagado para nuestra luna de miel. Veíamos las fotos de la laguna, veíamos las fotos de las cabañas, veíamos las fotos de la nieve que había frente, y decíamos vale la pena. Está feo esta cosa, pero vale la pena porque allá está bien bonito. Está difícil ahorita, pero vale la pena porque al final habrá algo bueno. Alguien puede levantar sus manos y decirle: Dios, procésame. No me voy a salir, no voy a huir, no voy a negar. Yo aquí me quedo firme en medio del proceso, porque estoy convencido que lo mejor está al final. Lo mejor de mi vida está al final del proceso. Y sé que mientras tú no vuelvas, este proceso va a continuar. Eso quiere decir que mi vida irá de gloria en gloria, de victoria en victoria. Cada día será mejor. Padre, en el nombre de Jesús, alguien puede adorar a Jesús un momento. Gloria